Velázquez. Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar a los profesores Elber y Trapani, a los distinguidos ponentes, cuya presencia nos honra, al profesor Ferrayoli, profesor Llobet, Matus, Escobar, a mi maestro Nodir Agudelo, a los demás ponentes, a todos los asistentes, a las damas, a nuestros estudiantes. Bueno, hablar de los límites al derecho de castigar en becaría, después de escuchar 7 ponencias como las que hemos tenido, casi que resulta redundante. Sin embargo, voy a emprender este reto corriendo el riesgo de ser a ratos reiterativo. A portas de cumplirse 250 años de la aparición anónima del libro de Beccaria en Livorno en el verano de 1764, cuando su autor apenas tenía 26 años de edad, es hoy procedente ocuparse de la forma como Cesare Bonesana, marqués de Beccaria o de Beccaria, delineó los límites al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Y hacerlo, sobre todo, a partir de las reflexiones consignadas en el capítulo 2, que no así en la primera edición, pero en ediciones posteriores, tal vez a partir de la segunda, se intituló como el derecho de castigar. Desde luego, esta tarea que queremos emprender no es fácil si se tiene en cuenta que en la obra de Beccaria, atendidos los contextos histórico, social y político en el cual ella aparece, y sobre esto ya se ha dicho mucho en el Congreso, muchos de sus planteamientos no son explícitos, aparecen de forma velada o entre líneas. Ayer el profesor Bolhigel recordaba la famosa carta del abate Morelet de 1766. Y es que, como dijera Stefan Zweig en un hermoso libro, Castellio contra Calvino, hay épocas en las que las más sencillas y claras verdades de la humanidad se ven obligadas a envolverse en la niebla y a disfrazarse para llegar hasta los hombres, pues las ideas más humanas y sagradas deben colarse por las puertas traseras, embosadas y encapuchadas como si fuesen ladrones, ya que la entrada principal es vigilada por los esbirros y aduaneros al servicio de quienes detentan el poder. Pues bien, como lo muestra la filmina, quiero en primer lugar ocuparme brevemente de los fundamentos al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Luego, de forma breve, hacer hincapié en algunos de los influjos que recibió Beccaria. Después, de forma somera, de los principales postulados que entiendo están consignados en la obra, para culminar
ocupándome de la situación actual del derecho penal, oportunidad en la cual quiero mirar el impacto de las ideas de Beccaria y, por supuesto, su actualidad. Pues bien, como cualquier estudioso preocupado por el derecho penal, nuestro pensador indaga en torno a la razón de ser del derecho penal subjetivo, del ius puniendi. A él, entonces, también le interesa precisar en qué se basa el poder de la organización social, gracias al cual puede ejercer la potestad punitiva. Por eso, para poder discurrir sobre la materia en ese momento, también es válido reducir el asunto a dos preguntas. Primera, ¿por qué se puede castigar o imponer sanciones penales? Y segunda, ¿por qué puede el Estado o la organización social hacerlo? Responder a la primera nos conduce al examen del fundamento material y responder a la segunda al del fundamento formal. Y es que Beccaria se ocupa no solo del fundamento político de la potestad punitiva del Estado, cuya titularidad, dice él, detenta el soberano, quien tiene fundado su derecho para castigar los delitos, sino también del fundamento material del mismo, cuando asume una postura sobre la sanción penal que hoy podríamos calificar como mixta, porque no solo defiende las ideas preventivas, y ya ayer hemos tenido una luminosa exposición al respecto, sino también las ideas retributivas en este campo. Pero de la mano de este último cimiento del derecho de castigar, Beccaria acuña como límite material al ejercicio de la potestad punitiva el principio de necesidad, sobre el cual ya se ocupó otra de las ponencias. Pero bueno, ¿por qué fue posible que Beccaria hiciese estos planteos? Mucho se ha discutido entre los estudiosos en torno a los influjos que recibió Beccaria. Sin duda alguna, él adopta el modelo contractualista propulsado por los teóricos del iluminismo, y en ese contexto hay que mencionar todo el movimiento enciclopedista. Sin embargo, yo no veo muy clara la influencia que algunos predican de forma muy marcada del pensamiento rusoniano. Es más, en algún pasaje, y las citas que ustedes van a ver en las filminas, todas se toman básicamente de la edición de Alianza, en algún pasaje refiriéndose a Rousseau, dice que ningún hombre ha dado gratuitamente parte de su libertad propia con solo la mira del bien público. Esa quimera no existe sino en las novelas. Y entonces pienso que el influjo más grande que él recibe en tratándose de los pensadores que abogaron por el contractualismo es el de los contractualistas ingleses. Y esto puede tener explicaciones de diversa índole. Recordemos que Rousseau, para ese momento, él había publicado su libro El Contrato Social en 1762, 2 años antes de la aparición de la obra de Beccaria, había sido desterrado de diversos lugares y sus obras habían sido proscritas o quemadas. Naturalmente, un texto como el de Beccaria o de Beccaria, que nacía de forma anónima,
mal podía tener como bastión filosófico el ideario de un proscrito. Pero los influjos más marcados, diría yo, van de la mano de Montesquieu. Recordemos que es el único autor citado en 3 oportunidades a lo largo del libro. En la introducción, en el capítulo 2 y en el capítulo destinado a las acusaciones secretas. Ya Montesquieu había dicho en su Espíritu de las Leyes, también en las cartas persas, que toda pena que no se derive de la absoluta necesidad es tiránica, concepción que defendieron los padres de la Ilustración. El profesor Ferrajoli, por lo demás, en su esplendorosa obra Derecho y Razón, una obra que hoy todo profesional del derecho debiera leer, y no se puede leer una vez, hay que leerla 1, 2, 3, 4 y 5 veces, y sobre todo el Derecho y Razón de los pies de página, menciona a Grocio, a Hobbes, a Pufendorf, a Thomasius, y aventan que hay que incluirlo también. Y es que Montesquieu, en su obra, aparecida en 1748, entiende que existe un nexo indiscutible entre la índole del gobierno y de las penas. Suyas son estas palabras: la severidad de las penas es más apropiada del gobierno despótico, cuyo principio es el terror, que de la monarquía o de la república, las cuales tienen por resorte respectivamente el honor y la virtud. Esto lo dice Montesquieu. Incluso afirma, y la enseñanza parece que la aprendió muy bien el pensador italiano, que un buen legislador pensará menos en castigar los crímenes que en evitarlos. Se ocupará más en morigerar que en imponer suplicios. Incluso, y esto es bien interesante, Montesquieu, en alusión a los pensadores chinos de la antigüedad, él se remite mucho a los grandes filósofos chinos, hace una aseveración según la cual cuanto más se aumentan los suplicios, más cerca está la revolución. Y miren ustedes, es que es muy importante detenerse en Montesquieu. En una frase que yo calificaría de apodíctica, afirma: fácil me sería probar que en todos o en casi todos los estados europeos las penas han disminuido o aumentado a medida que se está más cerca o más lejos de la libertad. Por supuesto, a ello añade que al pueblo virtuoso pocas penas, y que las penas extremadas pueden corromper hasta el propio despotismo. Porque cuando la pena es desmedida, suele preferirse la impunidad. Y es tan importante Montesquieu que con este punto de partida afirma con toda precisión, formula con toda precisión el que hoy conocemos como el principio de proporcionalidad de los castigos. Y en el capítulo 16 de su obra lo dice con toda claridad, luego lo va a retomar Beccaria. Es esencial que las penas guarden armonía, la armonía que deben tener unas con otras. Lo que importa es evitar más bien un delito mayor que otro menor, lo más dañoso para la sociedad que lo menos dañoso. Por supuesto, entonces, cuando nos ocupamos del fundamento político del derecho de castigar y tratamos de responder a la pregunta ¿por qué puede el Estado castigar?,
las infracciones a la ley penal? Hallamos una respuesta muy clara en Beccaria, pero esa respuesta va de la mano del modelo de Estado por el que él propugna, un Estado liberal clásico. Esa respuesta pues va a ser distinta dependiendo del modelo de Estado del cual partamos. Y cuando él da esa respuesta, se aproxima mucho a John Locke. Locke, en su famosa carta sobre la tolerancia, dirá que el legislador es el único que puede imponer penas porque es el que posee la representación de todos los hombres unidos por ese pacto que es el contrato social. Miren lo que dice Locke. Dado que ella es una reunión libre, como se ha demostrado, libre de toda fuerza de coacción, se deduce necesariamente que el derecho de hacer las leyes no puede residir en nadie, sino en la sociedad misma o en aquellos, y agrega, pero es lo mismo, que la sociedad con su consentimiento ha autorizado. Hay pues dos pensadores que, a mi modo de ver, influyen decisivamente en Beccaria, Montesquieu y John Locke. Por supuesto hay otros que inciden, pero las influencias son bastante marcadas en estos dos casos. Pues bien, con este punto de partida, repito, muy abuelo de pájaro, porque la tarea ya la han hecho mis predecesores, quiero mostrar cuáles son los principios, y en esto sigo la huella del trabajo del profesor Noder Agudelo, trabajo de tantos años. Durante muchos años lo invité siempre a mis cátedras de Derecho Penal, parte general, cuando nos ocupábamos de la obra de Beccaria. Y entonces aquí sigo su huella. Lo primero que uno encuentra es que Beccaria, como pensador ilustrado que era, defensor de ese modelo de Estado liberal clásico, formula la separación de poderes. Y la formula en diversos párrafos. Párrafos en los que va introduciendo el principio de legalidad de los delitos y de las penas, el postulado del juez natural, porque él va distinguiendo la tarea del juez de la tarea del hacedor de las leyes y, por supuesto, de la tarea del monarca o de quien detenta el poder político. Y entonces el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que hoy diríamos es la suprema limitante desde el punto de vista formal al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, aparece a lo largo y ancho del libro. Y luego, por supuesto, el principio de dignidad de la persona humana. Principio que hoy podríamos decir, abriendo cualquier manual serio de derecho penal contemporáneo, es la suprema limitante al ejercicio de la potestad punitiva desde el punto de vista material. ¿Y de dónde inferimos que él defiende este postulado? Primero, del rechazo a la pena de muerte. Ya sabemos que él dice que la pena de muerte es injusta, es innecesaria, es ineficaz. Y solo lo admite en situaciones muy extremas, muy extremas. Bueno, ya sabemos el uso que se ha hecho de esas dos excepciones por parte de algunos pensadores autoritarios y por algunos regímenes políticos autoritarios. Que aboga por el principio de dignidad de la persona humana es apenas entendible cuando él postula también la supresión de la tortura. Cuando critica la atrocidad de las penas, cuando vela porque las penas sean más dulces, ese capítulo es muy bonito, el de las penas dulces, entre otras consecuencias.
Beccaria afirma que la dañosidad social es el criterio para medir la gravedad del delito, y en esto pues la mano de Montesquieu se pasea a lo largo del texto. Afirma la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que con razón pues el profesor Elber, al traernos a Beccaria y sentarlo aquí hoy, y me parece que es ideal manejar esa figura, afirma que todavía es una quimera, un sueño. Y de la mano de Montesquieu, por supuesto que también afirma la proporcionalidad entre el delito y la pena. Principio de proporcionalidad, límite material, diríamos hoy, al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Y afirma el principio de necesidad de intervención. Y lo que he denominado yo, y me perdonan que no sea tan modesto en este aspecto, el principio de la teleología de las sanciones penales. Es una acuñación que hemos hecho hace muchos años, pero que aquí ya se generalizó, y como no solemos respetar las ideas ajenas, ya está en la internet. Mis denominaciones, mi trabajo, que es el capítulo 2 de mi libro es fundamental, un trabajo de 30 años, ya aparece hasta con dueños. El principio de la teleología de las sanciones penales está claramente consignado en la obra de Beccaria. Y claro, la prontitud de las penas. Él aboga también por un derecho penal de acto, aboga por un derecho penal de culpabilidad. Cuando se ocupa de la presunción de inocencia, con toda claridad, aboga por el principio de culpabilidad. Aboga por la prohibición de la interpretación judicial. Este es un tema que ha sido muy polémico. Por supuesto, el planteo de Beccaria difícilmente es sostenible hoy en este contexto histórico, pero como no quiero invadir los terrenos sobre los cuales discurrirá el profesor Trapani, solo me limito acá a afirmar que este es otro de los postulados. Y algo muy importante, Beccaria aboga por la publicidad de la justicia penal. Enfrente a la tortura, enfrente a los procesos secretos propios del régimen inquisitivo de juzgamiento, él propone la publicidad de los juicios y de las pruebas. Y no sería osado afirmar, y Ferrajoli lo hace en su obra, que propone un diseño, un modelo acusatorio. Y esto, naturalmente, es fruto del pensamiento ilustrado. Y aquí, cuando habla de la publicidad, quiero recordar la publicidad de los juicios, cita a Montesquieu. Es opinión del señor Montesquieu que las acusaciones públicas son más conformes al gobierno republicano. Claro que esa enseñanza no la hemos aprendido. Y por supuesto, cuando digo no la hemos aprendido, hablo de Colombia. Nos han vendido un sistema disque acusatorio con bombos y platillos, que ni siquiera nos lo dimos, nos lo impuso el Plan Colombia, y todos nos sentimos navegando en medio del sistema acusatorio. Pero cuando uno se sienta a mirar el famoso sistema acusatorio, ve que es una verdadera estafa de etiquetas. Es más inquisitivo que la vieja Ley 600. O sea, esta enseñanza de Beccaria sigue en el papel. Pero como se trata de continuar indagando en la obra cómo aparecen desarrollados los que hoy son límites al ejercicio de la potestad punitiva, hay que decir que él, como ninguno, abogó por el postulado del debido proceso. Miren esta cita. Conocidas las pruebas y calculada la certidumbre del delito, es necesario conceder al reo el tiempo y medios oportunos para justificarse. Qué bueno que nuestros jueces y fiscales
leyeran siquiera este párrafo de Beccaria. Y dice, mas las leyes deben fijar un cierto espacio de tiempo tanto para la defensa del reo cuanto para las pruebas de los delitos, y el juez vendría a ser legislador si estuviese a su arbitrio determinar el tiempo necesario para probar un delito. Nuestros jueces se volvieron legisladores. Qué bueno, repito, que de vez en cuando leyeran a Beccaria. Y claro, como él postula el debido proceso, de la mano del debido proceso, aunque realmente es un componente del mismo, hace mucho hincapié en el postulado, en el principio del juez natural. Utilísima ley es la que ordena que cada hombre sea juzgado por sus iguales. Y de la mano de estas previsiones, ya lo dije, se ocupa de la presunción de inocencia. Hablar de la presunción de inocencia como un principio llamado a limitar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado en 1764 era una osadía inenarrable. Cada ciudadano, dice, debe saber cuándo es reo y cuándo es inocente. Para que un hombre se halle en la precisión de probar su inocencia, debe antes ser declarado reo. Cuando un ciudadano acusado de un atroz delito no concurre la certidumbre, pero sí gran probabilidad de haberlo cometido, parece debería decretarse contra él la pena de destierro. Mas, para determinarlo así, es necesario un estatuto, el menos arbitrario y el más preciso que sea posible, el cual condene a esta pena la persona del que ha puesto a la nación en la fatal alternativa de temerlo o de ofenderlo, pero siempre reservándole el sagrado derecho de probar su inocencia, aún en esos casos. Y ya para culminar este acápite, algo muy importante. Beccaria dijo no a la prisión por deudas. Y eso se nos olvida. Es que en este momento histórico, en el que estamos ubicando a Beccaria, la prisión por deudas era generalizada. Yo los invito a que alguna vez lean a Charles Dickens, el David Copperfield, para que ustedes vean lo que era la prisión por deudas. Ese libro bellísimo nos muestra muy bien el derecho penal de la época, referido a la Inglaterra de entonces, por supuesto. A modo de síntesis de todo lo dicho en este acápite, se puede afirmar que ese conjunto de postulados conforman lo que Ferrajoli, en su maravillosa conferencia del día 7 de junio de 1985 en Barcelona, donde en compañía de Juan Gonzalo Escobar tuvimos el privilegio de escucharlo, denomina un derecho penal mínimo. Y garantista, porque es muy importante, él habla de un derecho penal mínimo y garantista. Planteos que luego desarrolla en Derecho y Razón. Grosso modo, hace referencia a un agregado de principios, ya lo recordaba el profesor Llobet ayer, llamados a controlar sus 10 máximas, llamados a controlar el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, de tal manera que mediante ellos el derecho penal pueda prevenir la doble función preventivo general negativa que es la cuña, y recuerden muy bien el capítulo 5 de Derecho y Razón, tanto los delitos como las penas informales. O sea, los dos fines que le asigna al derecho punitivo. Y ya que hablamos del derecho penal mínimo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordar cómo, luego en 1987, el profesor Barata, ya fallecido, quien también estuvo en el Congreso de Poder y Control,
más que hablar de un derecho penal mínimo en el sentido ferrayoliano, habla de los principios del derecho penal mínimo, no exactamente, repito, en el mismo sentido. Barata y sus discípulos extendieron también esta prédica, pero me parece que hay una serie de matices que lo alejan del garantismo ferrayoliano. Bien, como el tiempo apremia, quiero ahora referirme al impacto de las ideas de Beccaria y el momento presente. Para poder entender el alcance actual de las enseñanzas de este gran pensador, es necesario tener presente, como afirma el profesor Jovet Rodríguez, que no se trata simplemente de trasplantar hoy su pensamiento, sino más bien de tomar la dirección hacia donde iba él mismo, o sea, la restricción del poder punitivo del Estado con base en postulados humanistas. En última instancia, dice él, derivados del principio de dignidad de la persona humana. La concepción de Beccaria sobre el derecho de castigar fue acogida, y esto pues ya es un lugar común, no estoy descubriendo el agua tibia, por todos los teóricos de la época, y todos los postulados por él propalados se incorporaron en las primeras cartas constitucionales, como se infiere de la Declaración de los Revolucionarios de 1789, de la Declaración de Virginia de 1776, de las constituciones francesas del 93 y del 95. De allí fueron tomadas las previsiones incorporadas en los códigos penales decimonónicos y a las constituciones de los nacientes estados hasta llegar a la época contemporánea. También estos axiomas se desprenden de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que aprobó la Asamblea General de la ONU en votación unánime el 16 de diciembre del año 66 en Nueva York, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aquí tenemos a un representante costarricense, firmada en San José el 22 de noviembre del 69. Es más, y lo recuerda Jovet en su obra, la importancia de los apotegmas beccarianos es tal que parte de ellos aparecen en las llamadas reglas de Tokio que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. Incluso, para que no vamos muy lejos, el legislador colombiano de 1980, siguiendo las huellas del proyecto de Código Penal Tipo para Latinoamérica, elaborado por Grisolía y todos los profesores del continente convocados por él, consignó un título preliminar en el Código Penal que se denominó entonces como de las normas rectoras de la ley penal colombiana. Y el Código de 2000 hace otro tanto, y nuestros códigos de procedimiento penal, el Código Penitenciario, y ahora se volvió la usanza, es la moda, cualquier estatuto, cualquier normativa en materia penal que se expide, tiene un catálogo de principios como lo desearía Beccaria. Pero bueno, ya sabemos para qué se incluye. No precisamente para tratar de llevarlos a la realidad. Y ya sabemos que después de que se incluyen en los títulos preliminares, a renglón seguido el legislador borra con el codo lo que acaba de escribir con la mano.
Y claro, seguimos siendo muy garantistas. Colombia es el prototipo del país garantista en materia penal. Pobre Beccaria. En fin, debe decirse que a pesar del influjo del pensamiento beccariano, es verdad que este legado, que no puede resolver los fenómenos y los conflictos propios del actual Estado de Derecho social y democrático, y ese es el modelo de Estado colombiano, no el constitucional, porque aquí ya hasta nos cambiaron el modelo de Estado, parece que están leyendo otra constitución. Este legado sigue siendo incómodo para ciertos detentadores de poder y para quienes profesan ideas autoritarias. Tan incómodo que hay profesores de las cátedras de introducción al derecho penal que ya ni siquiera ponen a leer a sus estudiantes el libro de Beccaria. Les repugna que los estudiantes conozcan el texto. Con razón, Zaffaroni, en un esplendoroso trabajo elaborado para un congreso en Italia, hace la siguiente afirmación: para los enemigos del derecho penal de garantías, es decir, para los posteriores pensadores del control social del industrialismo, Beccaria se torna un personaje molesto, tanto como toda corriente racionalista, puesto que su objetivo es desembarazarse de los límites reclamados por estos. Bueno, llegamos al que entiendo es el momento presente. Casi que me adelanto a la respuesta que debiera dar esta tarde en la mesa que vamos a tener. Sin duda, el momento político, económico, cultural y jurídico que vive hoy el planeta nos obliga a replantear el derecho penal. Ferrajoli habla de la necesidad de refundar el derecho penal, por ejemplo. Y por consiguiente, el derecho de castigar, máxime que él se enmarca dentro de una sociedad del riesgo que, de forma acelerada, se hunde cada vez más en una creciente globalización o internacionalización. Atrás han quedado los tiempos del estado de bienestar que, floreciente, se asomó en las sociedades capitalistas más avanzadas, que no en Latinoamérica, ahogada en el caos y en la miseria, para dar paso a un Estado que arrasa con la dignidad de la persona humana, columna vertebral del pensamiento ilustrado, porque como de forma brillante dice Anitua, de la misma forma que la guerra al terrorismo justifica que el Estado sea terrorista, la guerra al delito permite que el Estado sea criminal. No se respetan las leyes de la guerra, Guantánamo, ya se dijo, y no se respeta el derecho penal. Como todos sabemos, y aquí me voy a ajustar a los lineamientos de ese gran sociólogo alemán que es Beck, las notas esenciales de este nuevo patrón social son las siguientes. Hay un aumento notable de los riesgos generados en el nivel más avanzado del desarrollo. Existen situaciones sociales de peligro con la consiguiente inseguridad de los miembros del colectivo social. La expansión de los riesgos no rompe en absoluto con la lógica del desarrollo capitalista y lo eleva a nuevos niveles. El saber adquiere un nuevo significado político. Se configura una sociedad de la catástrofe para la que
la excepción amenaza con convertirse en el estado de normalidad. Hay presencia de grandes dificultades para fijar un sistema de responsabilidad organizada. Por eso es que Beck, de forma dramática, dice que estamos asistiendo a la difusión de un capitalismo globalmente desorganizado, donde no existe ningún poder hegemónico, ni ningún régimen internacional, ya de tipo económico, ya político. A nuestros ojos, asevera, se ha abierto la jaula de la modernidad. Como es apenas natural, cuando Beccaria en 1764 publica su libro, no era previsible, y ya el profesor Elber lo mostró, que el planeta diese un vuelco tan radical como el actual. Y por supuesto, en medio del furor contractualista, tampoco era imaginable que esa concepción se quedara para siempre en el papel. Por eso, el derecho penal y por ende el derecho de castigar, hoy no pueden ser concebidos de la misma manera que entonces. Es más, si algo está claro, es que el actual derecho penal no ha podido reaccionar, de ahí la necesidad de refundarlo, ante los nuevos retos que demanda su intervención, no solo para controlar el aumento inusitado de los riesgos, y cuando hablamos de riesgos hablamos de los naturales y hablamos de los producidos por el hombre, que son fruto de los impresionantes avances tecnológicos de la época contemporánea. Por ejemplo, la protección penal del crédito, el medio ambiente, recordaba alguno de los ponentes, o el patrimonio histórico y artístico, sino que también está en imposibilidad de ejercer un control eficaz de los crímenes más horrendos, cuya escalada es evidente, en especial los brotes de terrorismo global. Estos brotes, caracterizados, dice Habermas en una entrevista maravillosa que aparece consignada en el libro de Borradori, por su falta de metas realistas y por la utilización cínica de la vulnerabilidad a la que están expuestos los sistemas complejos. Pero más allá de un derecho represivo garantista, mínimo, al que nunca se podrá renunciar, las corrientes autoritarias ingieren hoy en dos frentes. De un lado, se estudian el riesgo y sus consecuencias mediante las herramientas propias de un derecho penal en expansión, que no respeta ninguna frontera ni principio ilustrado, e invade las órbitas propias del derecho administrativo sancionador o protege diversas situaciones económicas. La obra de Ferrajol y su Principia Juris es lo suficientemente clara al ocuparse de estos fenómenos y a ella lo remito. O sea, se erige un llamado derecho penal del riesgo. De otro lado, se hacen esfuerzos para dotar al derecho penal de herramientas que permitan neutralizar las más graves formas de criminalidad, a cuyo efecto se cercenan las más elementales garantías. Por supuesto, de la mano de un derecho penal que ahora, gracias a los planteos teóricos de Jacobs y sus secuaces, y yo estoy pensando también ponerme el hábito blanco, porque es que es toda una logia, una hermandad, se incardinan en el llamado derecho penal del enemigo, ubicado al lado del derecho penal del ciudadano. Los enemigos, por supuesto, no son personas,
Y como no son personas, pues, ¿para qué preocuparse de ellos desde la perspectiva del derecho penal del ciudadano? No son personas. Eso decían los nazis también. Claro, se nos trata de explicar que es que persona se utiliza en otro contexto, toda una serie de malabarismos lingüísticos que no convencen y hacen de este pensador, muy respetable como pensador, por supuesto, el adalid de las corrientes autoritarias. Y esta corriente, de forma preocupante, se tiende también a generalizar en el contexto del actual derecho internacional penal, regido, diría Daniel Pastor, por un neopunitivismo desenfrenado, al punto de que se habla con toda precisión, lo dice Pastor, de un derecho penal contrailustrado. Allí también tenemos que llevar el garantismo. Los crímenes internacionales son muy graves, eso es cierto, pero no hay que condenar solo porque son graves. También en ese escenario tiene que imperar el más absoluto garantismo, porque de lo contrario la comunidad de naciones se está burlando de los hombres, se está burlando de la dignidad del ser humano. Así las cosas, para poner punto final en esta ponencia, todo indica que, como dice Del Val en su luminosa introducción a la obra de Beccaria de Alianza Editorial, al hacer una valoración del libro beccariano de cara al presente, en este sentido, no es la de este libro una lección superada, ni que pueda oírse con la conciencia tranquila y satisfecha. Aparentemente, hay un abismo que separa la justicia de nuestros días de la que se administraba en los procesos del siglo XVIII, cuya lectura nos llena de horror. Pero a poco que meditamos, vemos que las diferencias son más bien formales y cuantitativas que reales y cualitativas. Todo esto debe recordarnos que falta mucho camino por recorrer hasta que las libertades formales lleguen a convertirse en reales, no para unos pocos, sino para todos los hombres. Muchas gracias.